Buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí reunidos otra vez, estamos escuchando las patoaventuras del pastor que se fue de vacaciones, pero ya está aquí de nuevo. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Hoy te queremos agradecer por este nuevo día que tú nos permites tener, porque es un día en el cual nos podemos reunir como iglesia, podemos estar juntos estudiando tu palabra, alabando tu nombre. Te agradecemos por este tiempo que nos permites. Bendícelo, Señor, con tu Santo Espíritu, edifícanos a través de él y ponemos en tus manos el estudio, el tiempo de alabanzas y el mensaje de Memo para el cual nos va a compartir. Te explicamos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Estamos viendo el estudio de hombre, la imagen de Dios. O sea, terminamos el estudio de eclesiología y ahora vamos a empezar a ver la doctrina del hombre. Y como dijimos la vez pasada, pues tenemos que irnos desde lo más básico, que es el origen del hombre. Y aquí entramos en controversia con lo que la ciencia dice, ¿no? No hay creación, es evolución. Y entonces empezamos a ver cuáles son los puntos de vista concernientes a los orígenes, que es la evolución teísta y el creacionismo. Entonces vimos que en evolución es totalmente lo que dice la ciencia. Vimos lo que es la evolución teísta, que aunque introduce a Dios en el proceso, en realidad es evolución. Y vamos a empezar a ver ahora lo que es creación, y vamos a ver que en eso de creación también hay contaminación de la ciencia. ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Es un tema muy técnico, casi no estamos ocupando textos de la Biblia, porque la Biblia es clara con respecto a qué es lo que Dios dice, que es la creación de parte de Dios pura. Pero lo tenemos que ver porque hay grupos cristianos, hay personas que tienen una mezcla en cuanto a su creencia y contaminan lo que es el creacionismo puro, esto es todo de parte de Dios. Por eso es que tenemos que verlo. Entonces tengan paciencia, no se aburran, es técnico el asunto, cualquier duda pues preguntan y los remitimos a los libros. No es cierto, ¿ok? Vamos a ver el texto que estamos utilizando como base, ¿sí? Es Génesis 1, 26 y 27, que dice: entonces dijo Dios, o sea, antes de la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está la voluntad directiva de Dios, o sea, lo vamos a hacer así. Dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, le está dando un nivel de autoridad sobre de la demás creación. Acuérdense que en este punto del relato bíblico ya todo estaba creado y todavía faltaba crear al hombre. Ahí está, en ese punto de la historia estamos. Dice: y creó Dios. Entonces en el 26 es antes y en el 27 es cuando ocurre. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Después, más adelante en el estudio, vamos a ver qué significa a imagen de Dios lo creó. Dice: varón y hembra los creó. Entonces ahí está cómo fue el origen del hombre.
del hombre y la mujer. Sexos bien diferenciados, o sea, aquí no hay mezcla de que, pues escógele tú. Pues no, ¿cuál escógele tú? Es varón y hembra, ¿ok? Estamos viendo, ¿sí?, lo que es la primera parte, los puntos de vista concernientes a los orígenes, y ahora vamos a ver lo que es la creación. Aunque existen variaciones dentro de la amplia categoría del creacionismo, la característica principal de este punto de vista es que la Biblia es su única base. Y sí, la Biblia es su base, pero vamos a ver que hay mezclas. La ciencia puede contribuir a nuestro entendimiento, pero nunca controlar o cambiar nuestra interpretación de las Escrituras para que se acomode a sus recomendaciones. ¿Ok? Entonces, yo puedo tomar la Escritura y la ciencia y hacer un coctelito ahí que se va a alejar de la verdad. Tenemos que ser en ese aspecto puristas y decir, a ver, ¿qué crees? ¿Una mezcla o lo que la Biblia dice? Y ahorita vamos a ver cómo es que yo puedo mezclar ciencia con Biblia y alterar la verdad. En lo que concierne al hombre, la creación enseña que Dios creó al primer hombre a su imagen del polvo de la tierra y le implantó su propio aliento de vida. Génesis 1:27 ya lo vimos, sí, que es nuestro texto base. Ahora vámonos ahí a Génesis 2:7. Hola. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo imaginan que ocurrió esto? ¿Cómo imaginamos? Yes. Ya lo pensaron mucho. A ver, sí, lo pensaron. Lo que se maneja de manera general es que Dios tomó tierra, ¿sí? Algunos dicen que escupió, pero eso no es cierto, porque Dios es espíritu, entonces no tiene saliva, no tiene boca para... ¿sí? De alguna manera, ¿sí?, del polvo de la tierra, ¿sí?, formó una imagen así chiquita. No, tuvo que haber sido del tamaño. ¿Cuánto medía Adán? Quién sabe, pero resulta ser que formó la figura de Adán y después sopló aliento de vida. ¿Qué significa eso de aliento de vida? O sea, esa figura de barro o de quién sabe qué, ¿sí?, era inanimada, y cuando Dios le sopló, entonces tomó vida y comenzó a vivir. Esa es una opción en cuanto a lo que ocurrió ahí. La otra es de que de los elementos de la creación, ¿sí?, Dios formó a este hombre, y cuando sopló aliento de vida, entonces en realidad ahí es en donde le estaba transmitiendo su imagen. Y ese ser que fue formado empezó a tener el intelecto, los sentimientos, la voluntad, todo este tipo de cosas para formar a ser el hombre como nos conocemos. Entonces, ahí es donde todo se puede tergiversar si yo no soy purista en cuanto a mi creencia de la creación. Ninguna criatura subhumana estuvo involucrada,
ni tampoco ningún proceso de evolución. ¿Ok? Porque aquí es en donde algunos, sobre todo lo que es la evolución teísta, dicen, sí es así, o sea, Dios creó las cosas, pero Él nomás echó a andar el proceso. Y ya una vez que se echó a andar, Él se hizo a un lado. Y bueno, ahorita no me voy a adelantar porque lo vamos a ver. ¿Ok? Los creacionistas mantienen diferentes puntos de vista en cuanto a los días de creación, pero para ser creacionista uno tiene que creer que el relato bíblico es de hecho histórico y que Adán fue el primer hombre. O sea que los días de la creación son días de 24 horas, no épocas, como dicen algunos. Y entonces dicen, sí, o sea, llegó el momento en que hubo una criatura prehumana, ¿sí? Que en ese punto Dios intervino y entonces le dio el intelecto y es como lo conocemos actualmente. Yo creo que muchos de ellos se basan por el hecho de que en el Nuevo Testamento dice que para Dios es, bueno, ¿cómo dice? Sí, que un día es como 1000 años, 1000 años como un día, pero resulta ser que para la evolución 1000 años no sirve para nada. Sí. Para nada, entonces no checa. Entonces lo que es, aquel que tiene una creencia evolucionista, teísta, dice, no, o sea, sí, pasaron cientos de millones de años para que entonces el primer hombre, Adán, pudiese estar en la condición de ser como lo conocemos actualmente. Y bueno, eso tiene muchos problemas. Un punto de vista sostiene que el relato bíblico de la creación de Adán y Eva nos cuenta solo lo que ocurrió en el huerto de Edén, más bien recientemente, y que no nos dice nada de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, en donde están introduciendo la evolución y dicen, bueno, la Biblia dice, o sea, lo que pasó allí en el Edén. Y allí en el Edén, o sea, es donde Dios tomó una criatura prehumana, ¿sí? Y entonces ahí accionó lo que nos está diciendo el relato bíblico y ahí formó al hombre y después a la mujer. Pero mientras, alrededor o fuera del huerto del Edén, ¿sí? Era el proceso de la evolución, en donde cientos de millones de años, ¿sí? Estuvieron ocurriendo. Entonces, ahí están tratando de compaginar el relato bíblico con lo que dice la ciencia, o sea, la ciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que no puedo creer que en un día de 24 horas Dios formó las estrellas, el firmamento, todo lo demás, y que en 6 días se formó, de 6 días de 24 horas cada uno, ¿sí? Se formó toda la creación. No puede ser así. Entonces, ¿qué? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Le crees a la ciencia o le crees a la Biblia? Y ahí es en donde entra el conflicto, el problema, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que nos enseñan en la escuela? Evolución. Sí, la evolución, sí, en donde de una manera muy lógica te dicen, así ocurrieron las cosas, y luego pues, es fe lo que hay que aplicar. Porque al menos a nuestro nivel no hay evidencia que nos diga, pues sí es cierto, la evolución así fue, ¿no? O sea, nadie de aquí es científico, especialista en genética y en zoología y todo ese tipo para decir, no, sí, así es. Sí, entonces tenemos que aplicar la fe también. Por lo tanto, mientras que Adán fue el resultado de una creación especial por parte de Dios, criaturas en otras partes de la tierra estaban evolucionando por largos periodos de tiempo.
Entonces, este es un ajuste que están haciendo para compaginar lo que es ciencia con Biblia. Pero aquí o crees o no crees a Dios. Y muchos jóvenes que están en la escuela, o sea, por eso no creen en la Biblia, porque dicen, no, es que no puede ser. Y luego, ¿cómo que no puede ser? Si Dios no puede hacerlo, pues no tiene la capacidad de ser Dios. No puede ser Dios. Y entonces aquí hay que creerle a Dios o creerle a Darwin. ¿Y dónde está Darwin? Pues en el infierno. Es decir, que Adán era una isla de creación en el medio de un mar de evolución. ¿Ok? Entonces, a esa conclusión están llegando. Este punto de vista no corresponde a la categoría general de creacionismo, porque no se entiende que Adán fuese el primer hombre del cual toda la humanidad descendió, sino que fue un paréntesis especial en la historia general de la creación, pero al mismo tiempo invalidando otras porciones de las Escrituras. ¿Okay? Entonces, aquellos que son evolucionistas teístas, eso ya lo explicamos la vez anterior, ¿sí? Están invalidando la Escritura, porque pues no son días de 24 horas, son épocas de millones de años, ¿sí? Todo aquello que habla de la creación de Dios respecto de la humanidad, o sea, igual lo invalidan, aunque lo traten de ajustar de esta manera. O sea, por eso es que estamos viendo esto, porque el origen del hombre es como Dios dice o como la ciencia dice, y ahí es en donde entra el problema. Ahora, vamos a ver ahora lo que propone la evolución, ¿ok? Porque tenemos que verlo. Tenemos que analizar en más detalle la proposición de la evolución en respuesta a la interrogante de los orígenes y destacar algunos de los problemas de esa proposición. Al respecto, hay suficiente buena bibliografía para estudiar más a fondo el tema. O sea, lo vamos a ver en cuanto a lo básico. No nos vamos a meter en que el ácido desoxirribonucleico, que no sé qué, que los caminos de eso ya lo vimos en forma general la vez pasada, ¿sí? Pero si alguien quiere ahondar, pues tiene que entrarle a libros que son complejos para entenderlo. ¿Cuáles son los principios de la evolución? Bueno, la evolución descansa sobre varios principios básicos. Primero, los planetas y las estrellas resultaron de una gran explosión de protones y neutrones comprimidos y rotantes. ¿Sí? El famoso Big Bang. ¿Ok? Entonces, en algún punto hubo una singularidad y de allí hubo una explosión y se empezaron a generar las famosas nubes y la gravedad empezó a trabajar y se empezaron a generar las protogalaxias y de ahí las protoestrellas y los protoplanetas y todo proto, ¿sí? ¿Cuánto dura eso? Pues la ciencia dice que el universo tiene una edad de 14,000 millones de años. Un chorro de tiempo, pero mucho tiempo. Entonces, y a mí se me hace que esa cifra me estoy quedando corto, de ser 14,000 millones de millones de años. O sea, como diría mi abuelita, un chorro de años. ¿Okay?
Esta masa densa comprimida continúa alejándose del núcleo original a velocidades fantásticas. Una alternativa a este principio es la llamada teoría del estado estable, la cual cree que la materia se está creando continuamente en el espacio y que este proceso ha estado ocurriendo por un periodo infinito de tiempo. Pero aquí nos entramos en una controversia con la misma ciencia. ¿Cuál es un principio respecto de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la teoría del estado estable es que no, o sea, la creación de materia es continua. Y algunos dicen, no, pues el universo empezó en un punto singular, va creciendo, pero llega un punto en que en lugar de seguir creciendo, se comprime. Yo no sé si ustedes han visto lo que se conoce como un toroide. Es como una dona, ¿ok? Y entonces tiene ese efecto que crece y después como que le da la vuelta y se vuelve a comprimir y vuelve a pasar lo mismo y vuelve a comprimir. Eso es como lo explican algunos, pero para poder decir, bueno, es que sí, se expande pero se comprime, y es como explican, ¿sí?, la creación del universo. Y después, la vida se originó completamente por accidente, cuando surgió una simple célula de materia sin vida. Que aquí es lo que dicen, no, pues es que los rayos cósmicos y todo este tipo de cosas empezó a incidir en la materia, y entonces se empezó a crear un caldo de vida, y ese caldo de vida ya lo reprodujeron en los laboratorios. Espérame. Ese caldo de vida, lo que dicen es, sí, se crean lo que sería una enzima, ¿sí?, que puede generar vida. Espérame, no es lo mismo que tú hagas allí un caldo raro a que hayas creado una ser unicelular. Hasta ahorita no lo han hecho. Y entonces, todas son explicaciones teóricas, no lo tenemos en la práctica. Y después, habiendo comenzado así, accidentalmente, todos los otros organismos vivientes se han desarrollado de ese primero y de formas más simples de vida subsecuentes, que aumentaron gradualmente en complejidad. Este desarrollo también produjo al hombre. Pues sí, es la explicación y en lo que se basa la evolución. Pero eso tiene problemas, no es nada más decir, es la explicación de todo. Si uno redujera el proceso a una fórmula, se vería así: evolución es igual a mutaciones más selección natural por tiempo. Así es como funcionaría la evolución. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cada uno de los elementos de la fórmula. Las mutaciones constituyen la explicación de la evolución. Las mutaciones son pequeños cambios repentinos en el código del ADN de los genes que son transmitidos a la prole, haciendo que difieran de sus padres en características bien marcadas. ¿Qué es el ADN? Una palabreja bien difícil de pronunciar. Es el ácido desoxirribonucleico, por eso es ADN, ¿ok? ¿Pero qué es?
Exactamente, silencio. Ok. Acuérdense, ¿se acuerdan de la hélice de la vida que le llaman? ¿Sí? Es la codificación básica, ¿sí? Que tienen las enzimas que forman lo que se llaman los genes, y los genes son la base para la creación o la conformación de un ser viviente, ya sea una planta, ya sea un mamífero, ya sea lo que ustedes quieran, ¿sí? Que en los documentales se ven como las Una escalerita, ¿no? Ándale, que forman, se encajan de cierta manera, y eso forma lo que sería o un chango o un científico, ¿sí? O sea, sí es cierto, la vida está formada así, pero pasar de un ¿cómo le llamaríamos? Un elemento inanimado a un ser viviente, es donde ahí hay que aplicar la fe, ¿ok? Es decir, un cambio pequeño aparece en un organismo, el cual es transmitido a la prole. Más adelante, fortuitamente, aparece otro cambio pequeño, etc. Eso es lo que es la mutación. Por alguna manera, ¿sí?, se ve afectado el ADN, cambian esas codificación que tiene en la hélice y se forma un organismo diferente de donde se originó, y esa mutación hace que el organismo se vuelva más complejo. O sea, es, pues yo lo platico sencillo, pero no es tan sencillo. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Oyeron la noticia de que Elon Musk compró Twitter. ¿Y qué está haciendo Elon Musk en Twitter? Pues lo primero, está corriendo gente, pero con una alegría singular, ¿no? Y les está diciendo: jóvenes, aquí vamos a trabajar al menos 60 o 70 horas a la semana. El que no quiera, a este ritmo se me va. Y se le está yendo la gente. Si no se adaptan a este ritmo, lo que él llama el Twitter 2.0, pues se van, desaparecen de la empresa. Esto es la mutación. Lo que originó esta situación fue un individuo llamado Elon Musk. Dijo: se le estaban llevando tranquilas, señores, ahora hay que trabajar, y trabajar al ritmo de 60 o 70 horas a la semana, y si no, se pueden ir. Bueno, así es la mutación. La mutación incide en un organismo, ese organismo cambia. Si no se adapta, se muere. Es lo que está pasando ahí en Twitter, ¿sí? De esta manera, todas las formas de vida existentes se produjeron de la simple y sencilla célula original, es lo que dicen. La importancia de las mutaciones como la explicación de cómo ocurrió la evolución no se puede sobreenfatizar. Esto es, darle una importancia mayor a cómo fue, es lo que dicen. Julian Huxley escribió: no solo es una agencia efectiva de la evolución, la mutación, sino que es la única agencia efectiva de la evolución. Claro, o sea, para pasar de una célula a un elefante, o sea, tuvo que haber mutaciones, ¿ok?
Y eso es como lo explica la evolución. La selección natural es el mecanismo que preserva los cambios causados por las mutaciones. Entonces lo que ellos dicen es, todos los seres están mutando, pero no permanece todas las mutaciones. Hay mutaciones que son dañinas, le hacen daño al organismo. Bueno, pues la selección natural lo que hace es que se deshace de ellos, ¿ok? Y se van. Eso es una manera fácil de explicarlo, pero no es tan fácil. Cuando ocurre un cambio beneficioso al organismo, la selección natural preserva ese cambio. Están los cohetes, ¿sí? O sea, hoy tírense al suelo. No son balazos, es cohetes. Por el 20 de noviembre. Entonces, si es beneficioso, la selección natural preserva el cambio. Si no, no. Vamos a poner un ejemplo que ellos explican. Empieza a haber un cambio en el clima y empieza a haber mucho calor. ¿Qué es lo que hace la mutación? Adaptarse a ese cambio en el clima. Y ocurre el cambio y el individuo o el ser, ¿sí? Se empieza a adaptar. Si el cambio es beneficioso, va a mantenerse con vida. Es un ser que puede soportar ese cambio climático. Si la mutación no es para soportar el cambio climático, ese ser se muere y no se mantiene la mutación y finish. Pues sí, está bien, pero no ocurre así de sencillo. Cualquier cambio dañino no será preservado, porque la selección natural cesaría de reproducirlos porque serían inútiles. Una mutación beneficiosa es una que aumenta la complejidad del organismo. ¿Ok? Está bien. Eso es como explican y lo comprueban en seres de una complejidad básica. ¿Sobre qué están estudiando los científicos para explicar todo esto? Sobre la mosca de la fruta. Si ustedes dejan ahí unos platanitos sin atender, ¿qué pasa con ellos? Se descomponen. No, pero crean la mosca de la fruta. Ustedes se acercan a la penca de platanitos y le hacen así. Empiezan a volar unos insectos chiquititos. Bueno, esos mosquitos o mosca de la fruta, ¿sí? Se puede comparar con Memo, que es el más grandote de los que estamos ahorita aquí. O sea, no, ¿verdad? Pero así es como ellos explican y dicen que comprueban el proceso de la mutación y selección natural. Eso no lo pueden decir, o sea, ponemos a Memo así en una botella, ¿sí? Y dejamos que pasen millones de años y Memo va a ser una mejor persona. Pues no se puede, no se puede. Las generaciones que produce la mosca de la fruta es porque son
seres muy sencillos y sus generaciones son de días. O sea, estos mosquitos de la fruta, o sea, duran 4 días, 5 días y se mueren. Y entonces pueden generar muchas generaciones, valga la redundancia, en un tiempo muy corto en donde ellos están estudiando, ¿sí? Y generan mutaciones a través de, pues, radiactividad, de lo que ustedes quieran y manden que utilicen los científicos para forzar mutaciones en esos insectos. Pero, o sea, eso no se puede comparar con lo que es un ser humano. Es importante recordar que la selección natural es precisamente eso, natural, no forzada en un laboratorio. No es selección en un laboratorio o invernadero. Significa que ese proceso de selección en la pura naturaleza que supuestamente elimina las mutaciones dañinas y mantiene las beneficiosas. Y hasta ahorita estamos manteniendo en una explicación teórica, ¿ok? Pero ya pasada a la práctica, ahí es el problema. Por este proceso, los descendientes de los organismos se mejoran gradualmente si se les concede suficiente tiempo, ¿ok? ¿Han visto en los acuarios unos peces que venden que tienen unos ojotes? O sea, esa es una mutación de las carpas, pero esos peces no duran mucho, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dura un pez de acuario? A lo más, y ya generosamente, 2 años. ¿Okay? Y esos de los ojotes es una mutación que no persiste. Se mueren en 2 años. Y lo que tú estás teniendo en el acuario, ¿sí? Son pocas generaciones de la carpa. ¿Ok? Y que no persisten en el tiempo. ¿Qué es lo que te dicen los científicos? No, dale tiempo y a lo mejor sí persiste, que es el otro elemento de la fórmula que vimos al principio. Por tanto, el tiempo en largos periodos es necesario a la evolución. Y eso, pues, ¿cuánto tiempo puede durar un científico? Un científico, pues el tiempo que Dios ha sido... 80, 90 años, los más viejitos, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, bueno, es que esto ocurre en muchos millones de años. Bueno, así hasta yo, ¿verdad? Es como si llega mi mamá y dice, oye, ¿por qué no tendiste la cama? Espérame, dame tiempo. Y a lo mejor con el tiempo tenderé la cama. No, pues eso no funciona así, ¿ok? Es un pretexto a final de cuentas. ¿Cuánto Dios se tardó en crear al hombre? Es un instante. Eso es lo que sucede. O sea, Él decide crearlo, lo crea y le da el aliento de vida. ¿Cuánto se pudo haber tardado para hacer eso? Menos de un día, según el relato bíblico, porque ya fue en el día 6º, porque el 7º ya el Señor no hizo nada. Descansó de su creación. Entonces, para Dios
el tiempo es irrelevante. ¿Ok? Es como aquellos que llega el pastor y les dice, bueno, ¿cuándo te vas a ocupar de empezar a vivir lo que la Biblia dice? Deme tiempo, pastor. ¿Cuánto se tarda uno en decidir comenzar a vivir la vida cristiana? Es un instante. Cuando tú te decides es un instante, ¿sí? No es más allá de lo que, gracias, de lo que necesitas. Puesto que las mutaciones no ocurren frecuentemente, tendrá que haber mucho tiempo para que ocurran suficientes mutaciones beneficiosas y que entonces sean preservadas por la selección natural, para por ello cambiar de manera efectiva los organismos en otros cada vez más complejos. ¿Ok? Según este proceso de la evolución, ¿cuánto debió de haberse tardado de un ser unicelular a un brontozoario? Pues sí, muchos millones de años. ¿Cuánto es 1 millón de años? No, pues ni lo imaginamos. O sea, decimos la cifra, pero vivirlo, o sea, es diferente. Para disminuir el tiempo requerido, algunos evolucionistas proponen estallidos de mutaciones que ocurrieran casi simultáneamente, los que efectuaron casi inmediatamente varios cambios beneficiosos en un organismo, acortando así el tiempo requerido para que ocurriesen los cambios necesarios. Estos estallidos de mutaciones explicarían los huecos en el registro fósil. Y entonces ellos van al registro fósil. ¿Qué es el registro fósil? ¿Acaso estoy viendo al Renatito? ¡Oh, sí! Ahí está el Renatito y el Beto. ¿Por qué nos habías dicho que estaba aquí? Ok, muy bien. Ah, ok, porque dice aquí está un hueco fósil. Hola. Sí, ellos van al registro fósil. Sí, yo no sé si ustedes han tenido un fósil en su mano. Pues cuando fuimos a la escuela nos enseñaban los maestros un resto de un fósil, como un caracolito, sí, pez, algo así. Que son los trilobites, esos están por todos lados, sí, pero explicar la evolución por un trilobite no es lo mismo realmente a cómo ocurriría. Pero hay huecos, estratos de fósiles en los cuales saltan de unos seres que no había en un registro, ¿sí?, a otro. Y es por lo que explican, tiene que haber, fíjense cómo dicen, tiene que haber estallidos de mutaciones. Y por eso hay seres que no existían en el estrato anterior. ¿Qué son esos estallidos en la evolución? Pues ellos dicen, puede ser que el Sol haya creado una llamarada, ¿sí? Puede ser que haya pasado un cometa, puede ser que se estrelló un meteorito que traía determinadas cosas y empezó a haber evolución, o sea, de algunos seres. Por eso están los huecos. Pues creer eso a creerle a Dios, prefiero creerle a Dios. ¿Ok? Y hasta aquí nos vamos a quedar. Yo sé que está así, pero algunos puntos medio indigestos, pero ya vamos a pasar en las siguientes a algo más familiar. ¿Sí, Memo?
Es que, tomando en cuenta lo que acabamos de ver ahorita, es tan compleja la evolución que mejor le creo a Dios, así de simple. O sea, Dios no es tan complejo en ese sentido. Yo creé al hombre y se acabó. Pero la evolución quiere meter un montón de cosas absurdas que pues, dices, o sea, ¿cómo es posible que fumaron o qué es tomar o que de dónde sacaron sus pensamientos, ¿no? O sea, ¿sabes qué es lo complejo del creacionismo? Que tienes que creer en Dios. Que hay un ser sobrenatural que tiene el control de todo y que es tan poderoso que puede crear al hombre. Eso es lo complejo. Y entonces tienes que tomar una decisión, bueno, no uno, sino las personas. ¿Qué es más fácil? Creer que un proceso de millones, de miles de millones de años te generó a ti, o que hay un ser sobrenatural que te creó a ti. Eso es lo complejo. Finalmente están haciendo un lado uno de los mayores características de Dios, que es la omnipotencia. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa inicial de la ciencia? No hay Dios. Exacto. Y para nosotros, sí hay Dios. O sea, hay un Dios todopoderoso, omnisciente, que creó al hombre tal y como lo conocemos. Ok, estamos de acuerdo. Que el hombre primitivo, sí, es diferente al hombre moderno. ¿En qué es diferente? O sea, que antes era así como un chango y... No, o sea, de Adán al hombre moderno, ¿cuál puede ser la diferencia? El tiempo a principio de cuentas, el tiempo de vida. Bueno, ese es un buen punto. ¿Sí? Adán vivió ¿qué? 950 años, ¿sí? Y ahora, pues aquel que llega a los 120, o sea, muchas gracias, Dios. ¡Hijos míos! ¿Sí? ¿Cuánto era la duración de vida del tiempo de, no sé, de los aztecas a la actualidad? Pues ya una persona de 40 años ya era un anciano, ya era un viejo. ¿Sí? Ahora, ¿quién es un viejo? Pues una persona de 65 años en adelante. Pero eso no justifica la evolución. La evolución es la explicación del hombre moderno para sacar a Dios de la ecuación. Se necesita fe, igual que creer en Dios. ¿Por qué? Porque va más allá de nuestra vida, de nuestro entorno y a veces de nuestro entendimiento. Por eso hay que aplicar la fe. ¿Okidoki? Muy bien. Pues entonces vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Ay, espérenme tantito, aquí no me hace caso. Ya. Señor, te queremos agradecer por el tiempo que tú nos permites. Señor, sé que es un tema complejo el que se explica, pero llegamos a la conclusión de que es necesaria la fe para creerte a ti o para creer al científico. Te agradecemos, Señor, porque podemos tener evidencia en nuestra propia vida de que tú eres un Dios grande y que tú actúas en la vida de las personas.
y que tú tienes un mensaje para nosotros y que ese mensaje es tu amor manifestado en tu Hijo Jesucristo, en quien podemos tener perdón y vida eterna. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos de tu bendición para lo que resta del día, en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces nos vemos dentro de 8 días, espero que con un tema, bueno, no espero, porque vamos a seguir con este tema de cómo es que se originó el hombre. Ok, nos vemos.